Señores y señoras, estimadas y estimados amigos y colegas, muy buenas tardes. Mi nombre es Yasmine Matar y tengo el honor de acompañarlos en este importante evento, en el que presentamos oficialmente el Informe de Evaluación Conjunta de Necesidades de la Población Refugiada y Migrante Venezolana 2024 en Chile. En nombre de todo el equipo organizador y de las organizaciones socias que conforman la Plataforma Nacional de R4B Chile, quiero darles una cálida bienvenida a este evento. Hoy nos reúne un objetivo común: dar a conocer los resultados de la segunda ronda de la Evaluación Conjunta de Necesidades 2024. Un esfuerzo colectivo que refleja el trabajo y compromiso de quienes integramos esta plataforma. Antes de comenzar, queremos extenderle un saludo especial a las autoridades presentes y a aquellos que se encuentran en línea. El informe que presentamos hoy aborda las necesidades y desafíos de la población venezolana migrante y refugiada, una comunidad que ha encontrado en Chile un lugar de acogida para desarrollar sus proyectos de vida. Este documento es el resultado de la participación de 28 socios de la plataforma R4B Chile y queremos aprovechar esta ocasión para agradecerles profundamente su esfuerzo y dedicación. El proceso de evaluación se llevó a cabo en 8 regiones del país: Arica y Parinacota, Tarapacá, Antofagasta, Valparaíso, Región Metropolitana, Maule, Biobío y Los Lagos, reflejando una cobertura nacional y un compromiso integral. Los resultados que compartiremos hoy no solo son una herramienta para fortalecer las políticas y programas existentes, sino también un llamado a seguir trabajando coordinadamente para encontrar soluciones que respondan de manera efectiva a las necesidades de esta población migrante y refugiada que está en Chile. Para dar inicio formal a este evento, tenemos el honor de contar con las palabras de Rebeca Selnamor Rejas, jefa de Oficina Nacional del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, y Víctor Flores, coordinador de gestión territorial de la Organización Internacional para las Migraciones. Por favor, recibámoslos con un fuerte aplauso. Muchas gracias, Yasmín, y muy buenas tardes a todas y todos. Es un gusto ver tantas caras conocidas, amigas y compañeros y compañeras en el trabajo conjunto en favor de las personas refugiadas y migrantes. Me sumo a los saludos iniciales dada por nuestra colega Yasmín y como les decíamos, es un placer contar con todas y todos ustedes esta tarde. Hoy nos reunimos en el marco de la segunda evaluación conjunta de necesidades, o Joint Needs Assessment, como le llamamos en inglés, que ha sido realizado por la Plataforma de Coordinación Interagencial para Personas Refugiadas y Migrantes, R4B. Este esfuerzo nos ha permitido detallar un panorama bastante general de la situación de las personas refugiadas y migrantes en Chile. Yasmín nos lo mencionaba, hemos ampliado mucho la cobertura, hemos llegado a más de 8 regiones del país. Ha sido un esfuerzo colaborativo con muchas organizaciones socias de la plataforma, y yo creo que eso nos ha permitido también, y no quiero adelantarme porque lo vamos a ver con más detenimiento en la presentación de los colegas, identificar o más bien reafirmar muchas de las necesidades que hemos visto y que seguimos viendo tanto en temas de asistencia humanitaria, pero también de protección e integración. La presentación no incluye, o la muestra no incluye, la situación de las comunidades de acogida, pero sí pensamos que es también importante tener muy en cuenta cuáles son los desafíos que las propias comunidades enfrentan frente a la llegada de estas personas, porque la generosidad es muy importante y sabemos que el pueblo chileno ha sido muy generoso con estas personas, pero que también hay ciertos retos de convivencia, de acceso a servicios para todas y todos que son importantes atender. Por eso también no es menor el hecho de que aquí estén representadas tanto autoridades nacionales, municipios,
los donantes, sin los cuales no sería posible mucho del trabajo que llevamos a cabo, pero también organizaciones miembros de la plataforma, estos 28 socios, muchas de las cuales incluyen a personas lideradas por propias personas refugiadas y migrantes, que son claves en ese trabajo y que es muy importante incorporarlas de manera positiva en todas las instancias también de decisión y de trabajo coordinada y conjunto. En este trabajo es muy importante que usemos estos datos que vamos a contemplar para la generación de políticas públicas, de respuestas, para fortalecer ese trabajo mancomunado que les mencionaba y ojalá avanzar en la opción de atenciones, pero también de mecanismos que permitan cada vez más una integración más sostenible de las personas refugiadas y migrantes, que son realmente un tremendo aporte al desarrollo del país, pero solamente van a poder desarrollarse y aportar al máximo de sus capacidades si generamos los mecanismos adecuados para ellos. Hablamos que, bueno, en el informe vamos a ver, más de un 84% de las personas entrevistadas están trabajando, pero un número muy grande, más del 70% si recuerdo bien, lo hacen de manera informal. No entramos en temas de convalidación de títulos y si lo están haciendo al nivel de sus capacidades o no. Entonces, estos datos también nos tienen que invitar a la reflexión de qué podemos hacer mejor, qué podemos hacer de manera diferente para optimizar todas esas capacidades, ese capital humano que está ahí y que trae enormes beneficios para el país. Obviamente, además, aportando desde la asistencia humanitaria y los principios de protección e intervenciones de protección que se requieran para las personas refugiadas y migrantes objeto de este estudio y, como digo, también incluyendo a las comunidades de acogida. Quisiera también aprovechar el espacio para darles a todas y a todos gracias por el trabajo conjunto. Ha sido un año intenso, no ha terminado todavía, pero parecen que han sido como 2 años concentrados en uno. Creo que es importante también que nos paremos a reflexionar sobre los avances que se han logrado, que también son múltiples, nunca suficientes, siempre nos parece que todavía podemos avanzar y conseguir mucho más y por supuesto es así, ojalá esa siga siendo nuestra bandera, pero que creo que también es importante reconocer todo el trabajo que se ha llevado a cabo. Agradecer particularmente a las autoridades de gobierno por la confianza que han depositado también en nosotros y por tener siempre las puertas abiertas para este trabajo colectivo y, por supuesto, y nuevamente reiterar el aprecio y gratitud a aquellos países y entidades que hacen que el trabajo que desarrollamos en la plataforma sea posible. Y bueno, creo que vamos a tener un tremendo espacio para conversar, vamos a tener unos panelistas distinguidos con intervenciones súper significativas y ojalá pues este también sea un espacio de conversación, colaboración y de aporte de nuevas perspectivas, ideas que nos sirvan para seguir trabajando y fortaleciendo las alianzas para el próximo año, teniendo a las personas refugiadas y migrantes, pero también a las comunidades de acogida al centro de nuestras intervenciones. Así que muchas gracias y muchos éxitos en la jornada, que yo también en esta ocasión voy a estar acompañando. Gracias. Bueno, muy buenas tardes, gusto de saludarlas, de saludarlos, sin ánimo de querer repetirme en varias de las cosas que mencionó Rebeca, partir señalando en primer lugar un saludo fraternal de nuestro jefe de misión, Richard Velázquez, que por razones de servicio no nos ha podido acompañar, y valorar esta iniciativa. Por segundo año consecutivo estamos realizando esta evaluación conjunta de necesidades. Cuando Yasmín mencionaba las regiones, yo me acuerdo que bueno, fuimos parte de ese proceso y en distintas regiones, tanto colegas de OIM, de ACNUR, en algunos casos de UNICEF, particularmente en la zona norte, de World Vision, de distintas organizaciones del SJM,
participaron en este proceso que contribuyó a levantar información, en muchos casos también con facilidades de los directores regionales del Servicio de Migraciones. O sea, realmente un esfuerzo importante para poder, a través de esta herramienta, buscar comprender de una manera más integral cuáles son las necesidades de las personas refugiadas y migrantes. Que después que llevamos algunos años en este tema y probablemente ya lo hemos visto en varias de estas reuniones, pareciese que no hubiese mayor novedad. Y sin embargo, la hay, y no muchas veces positiva. Los flujos efectivamente se han ido precarizando cada vez más. Estamos en presencia de flujos sucesivos, personas que se están moviendo en distintos países de América del Sur. Lamentablemente la trata ha aumentado de una manera, digamos, muy importante, pero en términos negativos en Chile. En el último informe de la Mesa Nacional contra la Trata se estableció que aumentó en un 300% las causas formalizadas desde el año 2020 al 2023. Eso es un dato muy fuerte, digamos, y que precisamente emana de las características o que se genera en condiciones propicias por las características del flujo al que hacemos referencia. Hablamos de personas con necesidades de protección internacional, víctimas de trata, la presencia de niños, niñas y adolescentes, acompañados o no. Algunos incluso desde la academia hablan de la migración por supervivencia, para no solo o para buscar superar esta clasificación tan estricta a veces de la migración meramente económica. Los esfuerzos que se están haciendo, particularmente en esta evaluación conjunta de necesidades, apuntan a capturar las necesidades de población con vocación de permanencia en el país. Y ahí, Rebeca, el importante esfuerzo que hicieron ustedes con el CERMIG, a propósito de los datos que se levantaron con el empadronamiento, permitieron objetivar, digamos, de alguna manera, a partir de lo que declaraban los encuestados, esta necesidad o este interés de permanecer en el país. Nosotros modestamente como OIM hemos aplicado la DTM, un instrumento que permite hacer seguimiento de flujo en zonas urbanas, la aplicamos en Concepción y Talcahuano, y en Puerto Montt y Puerto Vara, y más del 90% declaró el interés de seguir permaneciendo en las comunas. Entonces, claramente hay una vocación de permanencia y es importante abordar este desafío de manera colectiva. Cuando sabemos que es un desafío que en muchos casos pone en tensión nuestras propias capacidades, y de ahí la relevancia de una instancia como esta, de una plataforma de esta naturaleza, con el rol, por cierto, que cumple el gobierno, y aprovechamos de valorar aquello que se ha comunicado por parte del gobierno de estar estudiando un proceso de regularización en los términos que el gobierno lo ha planteado, sin perjuicio de no tener presente lo que eso ha generado en el ámbito de la agenda pública. Hay desafíos que son permanentes, que siguen estando presentes bajo las características del flujo que hemos mencionado, la situación de ingresos por pasos no habilitados, la precarización, las dificultades de integración, pero también aquí quisiera mencionar un dato, como hacía referencia Rebeca, las dificultades de integración, porque esta evaluación conjunta de necesidades no solo nos permite establecer las necesidades desde el punto de vista de asistencia humanitaria o protección, sino que también de integración. Y ahí solo quiero compartir, probablemente lo van a detallar los colegas más adelante, datos que me parecen muy pertinentes para el contexto actual. De los hogares encuestados, el 45% declaró que experimentaron discriminación. Y de ese 45% de quienes declaran que experimentaron discriminación, la gran mayoría lo sintió por razones de nacionalidad. Y cuando se les pregunta dónde sintieron o dónde experimentaron esta discriminación, lamentablemente el 75% está vinculado al mundo del trabajo. O mientras estaban trabajando, el 51%, o el 24% mientras estaban buscando empleo. Este es un tema complejo, porque no es un tema solo, y ahí como hacías el punto, Rebeca, no es un tema solo de las personas migrantes y refugiadas, es un tema de la sociedad, porque finalmente tiene que ver con la cohesión social. Y eso es un tema de más largo aliento que, por cierto, nos desafía a todos. En este contexto, que es desafiante y complejo, la colaboración institucional, interinstitucional, como es este espacio, es una herramienta valiosa para apoyar a las personas refugiadas y migrantes. Y en este sentido resulta muy relevante reforzar el trabajo a nivel local. Las autoridades municipales, las organizaciones comunitarias tienen un rol clave en la creación, en la atención y en buscar sostener soluciones duraderas que le permitan a las personas autonomizarse, no solo depender de la asistencia, sino que más allá de ella, sin perjuicio del derecho a recurrir a la protección social cuando sea necesario, con la propia generación de sus ingresos pueda contribuir a su desarrollo y al desarrollo local. Desde OIM
En nombre de nuestro jefe de misión queremos reafirmar nuestro compromiso con esta instancia, a seguir colaborando humildemente con cada uno de ustedes en el trabajo que muchas organizaciones vienen realizando hace años. Tenía la posibilidad de conversar, lo perdí recién, Alexis, de Infomigra, que es un aporte, solo te menciono como ejemplo, discúlpame, que incluso muchas veces uno que trabaja en este ámbito se informa desde ese espacio en Instagram, como muchos de ustedes que llevan muchos años trabajando, y lo que hemos buscado en este espacio es buscar eficientar, optimizar las capacidades, más podemos hacer juntos que individualmente frente a un desafío de esta naturaleza, y en ese sentido, como IEM, vamos a estar siempre en colaboración, apoyando al gobierno, colaborando con las otras agencias y la sociedad civil. Muchas gracias. Agradecemos sinceramente a Rebeca y Víctor por sus cálidas palabras que marcan el inicio de este evento con un mensaje inspirador y comprometido. A continuación, nos adentraremos en las acciones y logros alcanzados por la Plataforma Nacional R4B durante 2023 y 2024. Invito a Eileen Valencia y a Fernando Amaya, equipo de manejo de información, quienes nos compartirán sus perspectivas por medio de un recorrido histórico del trabajo que hemos realizado en los últimos años. Por favor, recibámoslos con un aplauso. Perdón. Ya. Muchas gracias, Yasmín. Bueno, como decía, mi nombre es Aileen Valencia y me acompaña mi colega y amigo Fernando Amaya. Nosotros somos parte del equipo de manejo de información de la plataforma, y antes de dar paso a la presentación como tal de los resultados de nuestra evaluación de necesidades, queríamos, ya que esta es la última instancia que nos vamos a ver en el año, comentarles un poco cómo se ha dado la respuesta de la plataforma en estos 2 años, que fue el plan bianual del RMRP 2023 y 2024. Entonces vamos a hacer un recorrido muy breve, para no tomar mucho tiempo de lo que nos convoca, sobre las principales actividades que se dieron a nivel de sector. Y eso, a nivel de cifras no queremos entrar en mucho detalle porque eso va a estar luego disponible en los dashboards que siempre compartimos en la página de la plataforma. Entonces, sí, por favor. Bueno, entonces vamos a empezar con educación. En educación, nuestros socios durante 2023 y 2024 se han enfocado principalmente en promover charlas de sensibilización y talleres formativos sobre acceso a la educación. Han habido diálogos participativos, participación de nuestros socios en mesas técnicas, capacitación en educación de emergencia. Y un dato interesante que rescatamos es que durante estos 2 últimos años se entregaron más de 5.000 asistencias a niños y niñas y adolescentes para acceder a programas de educación informal, en este caso principalmente en las regiones del norte de Chile. En el sector de salud destacamos la atención psicológica individual que algunos de nuestros socios han otorgado a las personas refugiadas e inmigrantes venezolanos, también el apoyo para agendamientos de consultas de bajo costo y orientaciones para la prevención del VIH y otras infecciones de transmisión sexual. Sí. Luego, pasando al sector de protección, en protección general, principalmente, obviamente, la actividad que más se lleva a cabo es la orientación en materia de regularización migratoria y acceso a derechos. Es una actividad que muchos de nuestros socios llevan a cabo, ya sean operativos en terreno, en atención en oficinas, a través de call center, correos, diferentes medios. También queremos destacar la entrega de información a embarazadas para evitar el desconocimiento del derecho de nacionalidad, que si bien en Chile la paternidad no es un tema que afecta a gran parte de la población, sí se están tomando acciones para prevenir que ello ocurra. Como comentábamos también, operativos territoriales para asesoría migratoria y asistencia jurídica. En 2024, más de 11.000 personas fueron atendidas en puntos de atención y orientación, es decir, PAOS, en 14 regiones de Chile, es decir, que un alcance muy alto a nivel nacional. En protección a la niñez, la mayor parte de la asistencia se ha dado en las regiones del norte, es decir, niños y niñas adolescentes que se encuentran ingresando al país, principalmente a través de Colchane,
Ahí en los centros transitorios de Lobito y de Colchane en su momento se entregó atención individual de casos, se dio acceso, perdón, a espacios seguros a mujeres y niñas y adolescentes. Se también hizo derivación de niños, niñas y adolescentes a servicios de salud, seguridad social, justicia, y se también llevaron a cabo capacitaciones a actores relevantes para temáticas de protección a las niñas. Luego, protección de la trata y tráfico. En este sector, dada la sensibilidad del tema y la complejidad que tiene abordarlo, obviamente, no existe una asistencia directa a las personas que sea como muy importante a nivel de cifras, pero sí se ha trabajado fuertemente en prevenir estos casos, en informar a personas que trabajan con población refugiada e inmigrante para su prevención y detección, y con ello se han llevado a cabo talleres a funcionarios y seminarios y charlas sobre esta temática. En el último sector de protección tenemos protección a la violencia basada en género, donde también se han llevado a cabo principalmente talleres para la prevención y capacitaciones a profesionales para generar conocimiento sobre la aplicación de la ley y redes existentes. Durante 2023 y 2024 se llevaron a cabo más de 60 sesiones de talleres y capacitación para la prevención y respuesta a la violencia de género, en la que participaron diferentes personas, desde funcionarios, sociedad civil y también en algunos casos personas de las mismas comunidades de acogida. Te doy el paso. Super, gracias, Ailín. Pasando a lo que denominamos en la plataforma el multisector de asistencia humanitaria, que son el tipo de asistencia que se entrega a personas con mayor necesidad y especialmente en contextos, por ejemplo, de frontera. Principalmente partimos por el sector de seguridad alimentaria, donde las actividades se han dividido en diferentes áreas dentro del sector. Por un lado está la donación de insumos y equipamiento para los comedores comunitarios o centros de acopio que entregan atención y entregan el servicio de alimentación a las personas refugiadas y migrantes, como también la entrega de alimentación a los albergues y alojamientos temporales, diferentes de los centros de acopio o de los comedores comunitarios. Asimismo, socios de la plataforma entregan kits de alimentación individuales y familiares, y muchas de esos kits muchas de esas entregas, se hacen precisamente en las regiones del norte y en contextos donde las personas más lo necesitan. Y por último, como parte del sector, están las tarjetas de asistencia humanitaria con el uso para alimentación, que están más pensadas para población en destino, pero que también les ayudan a cubrir sus necesidades de alimentación. En ese sentido, durante lo que va de 2024, más de 4.300 personas han recibido alguna forma de asistencia en alimentación. Respecto a transporte humanitario, los socios de la plataforma entregan apoyo en el transporte y en el traslado, especialmente desde la zona norte, desde Tarapacá, desde Iquique o desde Arica, personas que muchas veces vienen ingresando de Colchane, y entre 2023 y 2024 343 personas han recibido apoyo de ese tipo, es decir, se les ha apoyado para trasladarse desde el norte hacia su lugar de destino, hacia alguna red de apoyo que tengan en la ciudad de destino o cosas de ese estilo. Respecto a alojamiento, por un lado, una de las principales actividades de la plataforma, de los socios de la plataforma, tiene que ver con instancias de formación y de coordinación para la gestión de alojamientos temporales. Por otro lado, está la entrega propia de alojamientos temporales, tanto a individuos como a familias, en contextos de emergencia, los que muchas veces incluyen a personas que se encuentran en situación calle. Además de ello, una de las principales asistencias que tienen los socios de la plataforma es la entrega de subsidios de arriendo por una cierta cantidad de tiempo para ayudar a las familias a tener un techo mientras trabajan en su proyecto migratorio. Por último, también está incluido en este sector la donación de insumos y equipamiento para todo tipo de espacios que entregan albergue a personas refugiadas e inmigrantes, ya sea casas de acogida o cosas de ese estilo. En ese sentido, más de 5.000 personas han recibido apoyo con algún tipo de solución habitacional temporal, incluyendo la acogida en algún espacio de albergue o también los subsidios de arriendo. Además de ello, en el sector de nutrición, durante 2023 se llevaron a cabo evaluaciones y consejerías nutricionales a niños, niñas y adolescentes y a sus cuidadores en la región de Tarapacá, particularmente. Esto está pensado específicamente para familias y niños que venían recién ingresando al país y que obviamente requerían de una asistencia dedicada en el tema. Durante 2024 no se ha trabajado esa temática en el sector.
En el sector de integración, ya saliendo un poco del multisector, hay una serie de áreas en las que los socios de la plataforma están trabajando. Por un lado, capacitaciones generales sobre inclusión y sobre integración, ya sea en diferentes espacios. Por ejemplo, a empleadores que son asistidos o que son formados en buenas prácticas de contratación de personas refugiadas e inmigrantes, también a educadores y a funcionarios de las escuelas y el sistema educativo, también capacitaciones en contra de la discriminación, una serie de áreas. Asimismo, se han trabajado en talleres de sensibilización con líderes comunitarios, con comunidades o organizaciones deportivas, con redes de cuidadores y con otros tipos de actores muy diversos. Además de ello, se ha apoyado a las profesionales refugiados e inmigrantes en la validación de su título y en la certificación de sus competencias para poder tener una mejor integración al mercado laboral. Por último, también se han entregado asistencia para las iniciativas de autoempleo y para emprendimiento que son dirigidas a personas refugiadas e inmigrantes. De hecho, más de 1.300 personas durante 2024 han sido apoyadas con ese tipo de iniciativas para incentivar el autoempleo y el emprendimiento. Una de las modalidades más eficientes en general para la entrega de asistencia humanitaria y para que las personas puedan avanzar en mejorar sus condiciones de vida son las transferencias multipropósito. En ese sentido, varios socios de la plataforma hacen la entrega de asistencia mediante tarjetas de asistencia humanitaria, cupones o transferencias monetarias, los cuales han alcanzado a más de 3.800 personas durante 2024, durante lo que va de 2024. Y por último, y este se nos escapó del multisector, pero también es de asistencia humanitaria, es lo que tiene que ver con el agua y saneamiento. Una de las principales asistencias es precisamente la entrega de kits de higiene, tanto individuales, familiares o infantiles, que incluyen, por ejemplo, pañales y ese tipo de insumos, así como también la entrega de bidones y contenedores de agua en aquellos sectores donde el acceso al agua es un poco más limitado. Y por último, también, aparte de la entrega de asistencia directa, también se considera, los socios han trabajado, en campañas que promueven las buenas prácticas de higiene, especialmente, por ejemplo, en alojamientos o en albergues. En ese sentido, durante solo 2023, más de 6.000 personas recibieron algún tipo de asistencia directa en el sector de agua y saneamiento. Y por último, como para poner un poco en perspectiva y cuantificar hasta cierto punto la magnitud y el número de personas que son asistidas y que son atendidas o apoyadas por la plataforma, tenemos estas cifras que pueden ver en pantalla. Estas cifras son lo que denominamos el intersector y que corresponden es una forma que tenemos como plataforma de calcular cuántas personas diferentes, cuántas personas individuales han sido asistidas en algún momento por la plataforma. Y en ese sentido, como pueden ver, durante 2022 se alcanzaron a poco más de 65.500 personas únicas, en 2023 62.500 aproximadamente, y en 2024, desde enero hasta octubre, que son las cifras que tenemos procesadas por el momento, van 41.000 personas. Es probable que esta cifra se acerque mucho más a las cifras de años anteriores, en la medida en que, bueno, faltan noviembre y diciembre, pero además vamos a incorporar y vamos a revisar, por ejemplo, las actividades que nos han reportado y que van a ser incorporadas retroactivamente en el conteo. Pero con estas cifras la idea es poder darles una imagen o una idea general de que este ejercicio, que es la evaluación conjunta de necesidades, se enmarca dentro de una plataforma cuyo objetivo es precisamente contribuir a mejorar las condiciones de vida de las personas refugiadas y migrantes. No es simplemente un ejercicio de levantamiento de información como tal, sino que se enmarca dentro del esfuerzo que realizan los socios de la plataforma por apoyar a las personas. Así que eso por nuestro lado. Muchas gracias. Y Fernando por compartirnos esta visión panorámica del trabajo realizado durante el año. Sus aportes reflejan el impacto de los esfuerzos conjuntos y sientan las bases para seguir avanzando en la coordinación y en el fortalecimiento de las respuestas humanitarias. Ahora pasaremos a conocer los principales resultados del informe
Evaluación Conjunta de Necesidades 2024, que se llevó a cabo entre mayo y junio de este año. Esta evaluación incluyó a más de 370 encuestas a hogares, lo que permitió recopilar información sobre 1.384 personas de distintas edades y nacionalidades, principalmente venezolana. Para presentar estos hallazgos, invito a Ignacio Silva y a Alejandra León Rodríguez, quienes forman parte del equipo de reporte de la Plataforma Nacional R4B Chile y nos ofrecerán un análisis detallado de los datos. Por favor, demos un fuerte aplauso a Ignacio y Alejandra. Gracias, Yasmín, por la presentación y bueno, un poco también en torno al tiempo, ya que van a poder profundizar siempre los resultados en el documento que ahora tienen en sus manos. Vamos a tratar de presentarles los hallazgos más relevantes que podemos identificar también de la manera, perfecto, más sucinta. ¿Qué implicó para la plataforma, para sus socios y también para quienes trabajan en temas humanitarios la evaluación conjunta de necesidades? Primero es un ejercicio, es nuestro segundo ejercicio anual. Se hizo a través de una metodología participativa y aquí es relevante resaltar el hecho de la vinculación de los socios para que este ejercicio se haya podido llevar a cabo, ya que cada uno de ustedes permitió que convoquemos a las personas interesadas que finalmente fueron identificadas y aterrizadas en 371 hogares que fueron encuestados y que nos permitió a nosotros alcanzar la información de 1.384 personas. Esto se llevó a cabo desde el 14 de mayo hasta el 6 de junio y logramos recoger la información en 8 regiones, buscando identificar las regiones tanto del norte y las necesidades diferenciadas, como también aquellas en la zona central como Valparaíso y Metropolitana. Un elemento relevante y que no es menor es que el 81% de las informantes claves son mujeres y ese es un elemento que debemos considerar al momento de levantar información y generar estudios y análisis. Los hogares, y para poder filtrar estos hogares, los hogares debían estar compuestos por al menos una persona venezolana y luego van a entender esta mención y que tenga vocación de permanencia. Luego identificamos los perfiles de estos hogares y 3.7 personas en promedio forman parte de estos hogares y dentro del hogar siempre hay un niño, niña o adolescente, entre 0 a 17 años. Dentro de los perfiles, el 46% de las personas son hombres y el 54% son mujeres, pero además, dentro de estos hogares, el 4.3% de los hogares tienen una persona que forma parte de la comunidad LGBTIQ+. De las personas que formaron parte del levantamiento de la información, el 45% de estas personas son personas de entre los 26 a los 50 años. Y es relevante porque son personas que, como lo mencionó tanto Rebeca como Víctor, son personas que están integradas dentro del ámbito del mercado laboral. El 37% de la muestra también son niñas, niños y adolescentes que requieren de intervenciones diferenciadas, niños de entre 0 a 17 años. Cuando empezamos a aterrizar en torno a las nacionalidades, si bien la mayor parte de las nacionalidades que forman parte de estos hogares son venezolanas, con un 87%, logramos identificar que también estos hogares están compuestos por otras nacionalidades, como la chilena, que les sigue con un 7%, peruana, colombiana y ecuatoriana. Y principalmente las personas de otras nacionalidades son niñas y niños de entre 0 a 5 años, entendiendo que estas niñas y niños nacieron en la temporalidad de la crisis que el día de hoy pues, nos trae a este espacio. En torno a el sector de educación, y vamos a ir un poco recorriendo sector a sector. En el 2019, y aquí resaltar también los esfuerzos que ha hecho el Gobierno Nacional para la integración efectiva de niñas, niños y adolescentes en el sistema educativo, y en el 2019 se promulgó la Ley de Inclusión de 20.845, que permitió la integración más eficaz de estas niñeces, y en el 2024 se actualizó la política para la inclusión como un mecanismo para garantizar el derecho a la educación de niñas, niños sin la necesidad de una documentación que era la principal limitante para estas infancias. Este elemento es relevante porque el 85% de las niñeces que encuestamos
tienen una identificación provisoria escolar, que es un mecanismo que les permite integrarse en el sistema escolar de una manera más directa. Sí, perfecto. No, muy bien. Pero pese a que estas niñeces pueden acceder a los sistemas educativos, todavía existen varios limitantes que ellos deben enfrentar. Entre estos está la deserción escolar o el ausentismo. Es un elemento positivo que resaltamos este año, es que se redujo la deserción escolar de un 7% en 2023 a un 2%, pero el ausentismo escolar todavía sigue siendo una limitante, sobre todo para las familias por el costo en el transporte, en donde 1 de cada 3 niños desiste de asistir al colegio por los altos costos y por la necesidad del familiar de dirigir estos costos a otras necesidades prioritarias, como lo es la alimentación o la salud, en donde las familias deciden priorizar estos dos elementos vitales y de necesidades básicas en 2.5 de cada 5 niños. Para los niños que están fuera del sistema escolar existen todavía limitantes importantes. Una de estas es la falta de los cupos, porque si bien los niños cuentan con identificaciones provisorias y esto les permite acceder, todavía para quienes no forman parte del sistema educativo, la limitante de los cupos con un 33% de respuestas, seguido también por la falta de documentación que todavía sigue siendo una limitante para muchos de ellos. Gracias. En el sector de seguridad alimentaria, se identificó que el 70% de las personas encuestadas reconocieron que la escasez de alimentos dentro de en su país de origen fue un elemento que los obligó a salir de ello, y eso salir de Venezuela específicamente. Y eso implica que al llegar a su país de destino se van a encontrar con una situación de precariedad en temas de seguridad alimentaria, y aquí es que el 14% de las personas encuestadas, de los hogares encuestados, enfrentan inseguridad alimentaria moderada y severa. Esto implica que las personas tienen incertidumbre de acceder a los alimentos día a día. Hay varios elementos y causas de ello. Entre mayo y junio del 2024 se identificó que el 82% de los productos de la canasta básica aumentaron de precio, y eso genera una limitante en el acceso. Y las familias deben, por ende, acceder a mecanismos de afrontamiento que no en todos los casos son positivos. En la mayoría de ellos pues, son negativos, como el tema de los el uso de sus ahorros. Y cómo esto se relaciona a que tenga un impacto negativo en la familia, y es que el uso de los ahorros le va a limitar su respuesta ante una posible crisis. No es menor el hecho de que, si bien podemos ver que en torno a la mendicidad para poder acceder a alimentos es un 8%, todavía es un elemento que lo vemos y lo hemos visibilizado no solo en la zona norte, sino también a lo largo del país. Y bueno, finalmente, otros mecanismos negativos de afrontamiento que hemos logrado identificar es que las personas terminan consumiendo menos alimentos, menos de sus alimentos preferidos, como el primer mecanismo, pero los siguientes, que es la reducción del número de comidas y la reducción del tamaño de las porciones, afecta de manera diferenciada a los miembros de la familia. Esto se puede ver desde, por supuesto, unos lentes de género, porque son las mujeres quienes distribuyen los alimentos al momento en el hogar. Y son ellas las que terminan restringiendo estos alimentos, buscando preferir entregar estos alimentos a tanto niños como sus parejas. Y es que uno de los mecanismos es restringir el consumo de los adultos para poder entregar alimentos a niños y adolescentes en el hogar. Bueno, entrando en el sector de salud, tenemos, o lo que intentamos hacer acá es medir dos cosas. Primero es quienes requirieron algún tipo de atención médica en los últimos 3 meses, y ese es el gráfico que ahí ustedes pueden ver a su izquierda, y que llega a casi el 50% de la población encuestada que requirió algún tipo de asistencia médica, que ya vamos a ver en la diapositiva siguiente de qué tipo de asistencia en específico estamos hablando. Y lo segundo es, de esas personas que requirieron algún tipo de asistencia, bueno, ¿cuál es
pudieron efectivamente acceder a esa asistencia en salud. Y si nosotros vemos el gráfico de la derecha, nos damos cuenta de que es un porcentaje muy alto que llega casi a un 100%, es decir, un 97% de las personas que en algún momento requirieron asistencia médica lograron obtenerla, lo que obviamente nos habla de un esfuerzo que ha hecho el Estado por asegurar que las personas refugiadas e inmigrantes, independiente de su estatus migratorio, tengan acceso a los servicios de salud. Esto es importante tener en cuenta, que no quiere decir que la asistencia en salud esté exenta de problemas. Tanto fuentes secundarias como los propios socios de la plataforma sí han reportado, por ejemplo, episodios de discriminación que también se ven en los centros de salud y que hay que tener en cuenta para matizar estos datos de carácter más cuantitativo. Y si revisamos el tipo de asistencia en salud requerida, también vemos que hay una amplia gama de atenciones que son distintas. Es decir, la atención primaria es la que se lleva el mayor porcentaje. Estas son preguntas de respuesta múltiple, por tanto, y eso lo verán en alguna de las diapositivas, no necesariamente los porcentajes van a sumar el 100%. Pero sí la atención primaria se lleva el mayor porcentaje, al menos en esta pregunta. Tenemos también un porcentaje muy alto de atención en emergencia y también llama la atención en las enfermedades crónicas. ¿Por qué llama la atención? Porque las enfermedades crónicas también requieren un tipo de asistencia en salud que es específico, que es continua, que demanda obviamente una mayor, en ese sentido, servicio en salud por parte del Estado respecto de otro tipo de enfermedades. Y en salud mental también vemos un aumento, al menos de lo que habíamos podido revisar en el año anterior, en la medición que se hizo el año anterior, que había llegado solo al 1% y ahora subió un 4,4%, que sigue siendo relativamente bajo, pero que da cuenta de las necesidades también que existen específicamente en ese ámbito, en el ámbito de la salud mental. Y pasando al sector de transporte humanitario. ¿Qué tenemos acá? Tenemos, diría, dos cosas principales, es decir, una asociada a las barreras que enfrentaron las personas refugiadas e inmigrantes en su ingreso a Chile, es decir, en su tránsito hacia Chile, que son los números que aparecen a la izquierda, y que nosotros hicimos esta pregunta y específicamente en el sector de protección, y habían también respuestas múltiples. Acá solo pusimos las que estaban asociadas específicamente al transporte, pero que muchas de ellas daban porcentaje alto, es decir, la falta de una ruta segura, el cobro de peajes no autorizados o la falta de medios de transporte son de las principales barreras que las personas refugiadas e inmigrantes reportaron en este estudio que realizamos, y eso también nos da cuenta de algo que vamos a ver un poco más adelante a propósito de la trata y tráfico, que también son indicios de que también es, por así decirlo, tierra fértil para que se produzcan este tipo de situaciones, y más encima el cobro de peajes no autorizados también podría estar relacionado con situaciones de ese tipo. Y finalmente lo que medimos acá fue ya a las personas que están asentadas en el país, qué tanto les cuesta o cuáles son las oportunidades que encuentran para moverse dentro de la ciudad, cuánto se demoran a sus destinos comunes como centros de salud, trabajo, educación, etcétera, y qué tipo de medios de transporte utilizan. El tiempo promedio de transporte, ustedes ven, se sitúa la mayoría de las personas entre 30 y 60 minutos, que si bien son tiempos relativamente altos, no es tan extraño considerando que la mayoría de las personas y de los hogares encuestados residen en la región metropolitana, donde los tiempos de traslado son para todas las personas más o menos, obviamente, con ciertas diferencias, pero relativamente extensos. Y cuando vemos ya el tipo de transporte utilizado, obviamente el bus y transporte público, el metro también como una alternativa que utilizan bastante seguido, y ahí quizá es importante reforzar la importancia de que en esos espacios también se resguarden los derechos, es el transporte público, que a veces en la noticia o en medios de comunicación se ha visto episodios de discriminación, también la importancia de que se resguarden los derechos de las personas refugiadas e inmigrantes que utilizan mayoritariamente ese tipo de transporte, y también vemos con un porcentaje alto a personas que caminan a sus destinos más comunes,
Esto se puede ver o a una cercanía a sus destinos más comunes, o también la otra hipótesis sería que la falta de recursos económicos hacen que esas personas utilicen esa vía para acceder a sus destinos más comunes. Y ahora hablando un poco de integración, como les habíamos mencionado, más del 45% de las personas parte de esta encuesta están en una edad altamente productiva, entre los 18 hasta los 50 años. Esto también implica que son personas que buscan integrarse dentro del mercado laboral y no es menor, 61% de las personas encuestadas mencionaron que están trabajando y en un porcentaje ligeramente como el 30% que están buscando empleo, es decir, que son personas que están tratando de insertarse de una manera efectiva en el mercado laboral para cubrir sus necesidades, pero sobre todo para contribuir también al desarrollo del país. Esto no necesariamente termina siendo positivo para las personas dentro del mercado laboral, porque todavía identificamos ciertos elementos de precariedad laboral, como lo es el hecho de que el 61% de las personas que están empleadas carecen de un contrato formal, el 57% carece de seguridad social y de salud, y el 63%, que este es un elemento importante, no trabaja en su profesión. Esto implica también la subutilización de las capacidades de las personas migrantes y refugiadas en el país. Un elemento además de resaltar es el hecho de que de este 61% de personas que están trabajando, el 44% trabaja en empleos informales y de este 44%, el 58% son mujeres. Es decir, que las mujeres terminan optando por empleos informales que les permiten también una mayor flexibilidad, pero a su vez también esto les da la capacidad para tener una doble o incluso triple carga por el trabajo del hogar y el trabajo también de sostener incluso también a las comunidades, a sus comunidades. El 45% de la encuesta, y esto lo mencionó Víctor justamente en el inicio, el 45% de los hogares migrantes y refugiados han experimentado algún tipo de violencia, algún tipo de discriminación, perdón. Y esto se ve altamente reflejado en los espacios, sobre todo laborales, tanto en el trabajo como en la búsqueda de empleo, porque el 51,2% experimentó algún tipo de discriminación en el trabajo y esto sumado a la búsqueda de empleo, el 75% fue en materia de discriminación en donde mayor hechos de discriminación se vieron víctimas. En torno a una integración efectiva, y lo mencionábamos previamente, las personas migrantes y refugiadas están altamente calificadas para poder participar en el mercado laboral. Y eso se puede reflejar en su formación desde la base. Un estudio de ACNUR mencionó que las personas migrantes y refugiadas de Venezuela tienen más de 2.1 años de formación versus sus pares chilenos. Y esto lo podemos reflejar en que el 83% ha completado algún tipo de educación técnica o secundaria. Vemos un alto índice en torno a universidades que han sido completadas con perfecto. Personas que han completado la universidad con un 22%, y dentro de las personas que tienen un título de tercer nivel, como es la universidad y un posgrado, la mayor parte de estas personas son mujeres. Es decir, que tenemos una alta capacidad técnica y formativa de las personas que están llegando al país. El 95% lamentablemente no ha podido validar sus títulos por requerimientos, por temas económicos, por requerimientos de documentación, por varios factores que han limitado hoy, también incluso la poca información que existe sobre la posible validación de los títulos y el limitado acceso para ello. Y esto puede ser un elemento relevante que se debería trabajar a las proyecciones de 2025-2026. Un elemento que es preocupante en torno a la integración es que las personas no están participando en los espacios comunitarios. 2 de cada 3 hogares no participan en ningún espacio comunitario dentro de su barrio o el sistema educativo. El principal espacio comunitario en donde se refleja la participación son en temas religiosos, en las iglesias.
Bueno, y ahora entramos también en uno de los sectores, digamos, donde se vio mayor necesidad, que es el ámbito de protección. Y lo primero es la forma de ingreso al país. Es decir, la mayoría de las personas ingresaron a través de pasos no habilitados. Casi un 85% de las personas ingresaron a través de esa vía. Y lo pueden encontrar ustedes también en el cuadernillo, pero la mayoría de las personas entró el año 2021 y 2022, van a poder ver, y a pesar de haber ya llevado algunos años en Chile, la mayoría no ha logrado regularizar su situación aún, y un dato que llamó o puede llamar algo la atención es que si uno compara quienes ingresaron por paso no habilitado y aquellos que ingresaron por paso habilitado y el estatus migratorio en el cual se encuentran, nos vamos a encontrar que aquellos que ingresaron por paso no habilitados están un 79,8% está en un estatus irregular. Eso, bueno, es una cifra que puede ser bastante intuitiva, en el sentido de que no han habido, hasta la fecha se está discutiendo, pero no han habido hasta ahora procesos de regularización extraordinarios, pero la cifra que sí llama más la atención es que aquellos que ingresaron por paso habilitado, y de igual manera sigue siendo alto aquellos que no han logrado regularizar su situación. Eso probablemente se debe a la política migratoria que actualmente existe, que cuando uno ingresa al país no le permite cambiar su estatus migratorio estando en el país, entonces uno puede entrar perfectamente por un paso, digamos, habilitado, pero después no cambia su estatus migratorio. Esa puede ser una de las hipótesis posibles, pero no deja de llamar la atención ese dato. Y luego ya nos vamos a las cifras de quienes requirieron algún tipo de asistencia legal y si pudieron obtenerla o no. Y ahí tenemos que el 65% de los hogares reportó tener algún tipo de necesidad con trámites legales, pero el 43% no pudo acceder a ella. ¿Y cuáles son las razones? Bueno, las que aparecen ahí en pantalla. Es decir, algunas veces puede ser la falta de dinero con un 45%, también la falta de conocimiento o algunas barreras de carácter administrativo o burocráticas como la falta de servicios disponibles o la demora en el servicio. Y acá es un poco lo que ya revisábamos antes a partir de las barreras que se reportan para el ingreso a Chile. Veíamos anteriormente las específicamente relacionadas con transporte, pero tenemos una serie de otras barreras que tienen que ver con la falta de documentación, por ejemplo, o con la falta de recursos suficientes para ingresar al país, y también, y a nivel de protección, esto es importante, se empiezan a ver algunas otras barreras, como el caso de la inseguridad, que acá también tiene un 32%. Acá tenemos cuáles fueron las razones, es decir, intentamos averiguar cuáles fueron las razones por las cuales las personas se desplazaron de sus países de origen y principalmente de Venezuela, y acá tenemos que se mezclan, es decir, se mezclan la falta de acceso a necesidades básicas, como puede ser la falta de alimento o incluso la falta de empleo, acceso a servicios como salud también, pero se empieza a mezclar estas necesidades básicas con ciertas necesidades que tienen que ver con la protección internacional. Es decir, hay cierta inseguridad en el país que también, digamos, es una razón por la cual las personas se están desplazando de su país de origen. También hay inestabilidad política, violencia y amenazas, que son todos factores que influyen en estos desplazamientos. Y cuando las personas quieren acceder a los servicios de protección internacional que existen en Chile, es decir, intentan, por ejemplo, solicitar asilo, tenemos que un porcentaje muy importante, en este caso el 71%, no logra formalizar su solicitud de asilo. ¿Y por qué no logra formalizar su solicitud de asilo? Es por una parte importante la falta de conocimiento. Eso también se entremezcla con la falta de información que existe sobre el proceso. Es un proceso relativamente complejo y acceder a información sobre ese proceso no necesariamente es tan fácil. Entonces esa es una razón importante, y también hay otras barreras que se repiten respecto a lo que veíamos anteriormente, como la demora de la atención, la falta de servicio y la falta de dinero, que a pesar de ser un trámite que es de carácter gratuito, necesariamente muchas veces igual hay ciertos personas que se intentan, digamos, asesorar por especialistas, especialmente abogados, y en esos sentido, la falta de dinero la reportan como una también barrera para este proceso. En cuanto a la niñez, la
una de las preguntas principales fue si las personas conocían o no los servicios de protección a la niñez. En Chile existen servicios de protección especializados y con foco también en personas refugiadas e inmigrantes, y a pesar de eso existen una gran cantidad de hogares que desconocen estos servicios. Y si nosotros lo analizamos, la diferencia entre la región metropolitana y otras regiones, vemos que hay una diferencia muy importante en esta cifra también, es decir, en la región metropolitana hay un mayor desconocimiento de estos servicios que en otras regiones del país. Y eso probablemente habría que indagar, quizás también en el panel se puede conversar en mayor profundidad sobre eso, pero puede tener que ver con la, digamos, cercanía con ciertas redes locales que ayudan a brindar información a la comunidad sobre estos servicios de protección que existen. Y por último, al menos con este subsector de protección, que es protección a la niñez, vemos que la mayoría de las personas no reportó casos de vulnerabilidad de niños, niñas y adolescentes en sus hogares o en sus comunidades. O sea, el 87% no reportó ningún caso, pero entre los quienes sí reportaron, y ahí sí podemos pasar a la diapositiva siguiente, entre quienes sí reportaron está la discriminación, las peticiones inapropiadas, o también la violencia hacia niños, niñas y adolescentes como las principales situaciones de vulnerabilidad que estas personas han presenciado tanto en su propio hogar como en sus comunidades. Y ahora siguiendo con los subsectores de protección, ahora con trata y tráfico de personas, es importante mencionar que el país ha hecho altos esfuerzos en la protección de este grupo específico de personas a través de la ley 20.507, en donde se penaliza el tráfico de personas y también las acciones que se están llevando a cabo a través de la mesa intersectorial sobre trata. Pero pese a que, si bien el porcentaje es menor y lo van a ver en el gráfico, solamente el 7% de las personas contestaron que pudieron haber sido engañados o manipulados para poder viajar, que si bien es un porcentaje bajo, igual es relevante poderlo identificar, y a esto también cruzarlo con lo que se mencionó previamente. El 85% de las personas tuvieron que usar cruces fronterizos irregulares, lo que incrementa aún más el riesgo para este grupo, para las personas y sobre todo para las organizaciones criminales que se encuentran dentro de las fronteras y que terminan captando a migrantes y refugiados. Si bien el porcentaje del 7% puede verse pequeño, en muchos de los casos este porcentaje se subestima el valor real de las personas detrás de este crimen, y es por el tema de la falta de denuncias, como le mencionamos previamente, el autorreconocimiento inclusive también de las personas como víctimas, y aquí lo contrastamos con aquellas personas que mencionan haber vivido algún tipo de, o haberse visto expuestas a una situación laboral de explotación en los últimos 12 meses. Y es que el 61% mencionó haber estado expuesta a algún tipo de explotación laboral. Entre estos están jornadas mucho más largas de las pactadas, un menor pago del inicialmente acordado con un 31%, pero también además de elementos más preocupantes como lo es el maltrato, el no pago por el trabajo realizado, o inclusive también elementos graves como el tema del trabajo riesgoso, que tiene un 14%. Finalmente, para ir cerrando con el sector de protección y ahora con el tema de violencia basada en género, reiteramos, por supuesto, el esfuerzo que ha realizado el país en torno a prevenir la violencia basada en género, y sobre todo con la ley 21.675, en donde se considera una situación de especial vulnerabilidad y un abordaje prioritario a las mujeres migrantes por su condición. Y es que el 14% de las personas reportaron haber sentido algún tipo de inseguridad por riesgo de violencia basada en género, y el 15% de los hogares con mujeres y niñas evitan ciertos lugares por el temor. Y estos elementos es importante contrastarlos también con lo que mencionamos antes. Muchas de la población migrante y refugiada camina a sus lugares, tanto lugares de trabajo como al sistema educativo, a las escuelas o colegios,
y el tener que evitar ciertos espacios también limita su desarrollo y el pleno desarrollo en su proyecto de vida. Además del tema de la violencia basada en género, es importante mencionar el tema de la sobrecarga en torno al trabajo de los cuidados. Y es que vemos que la mayor parte de mujeres es quien se está dedicando a esto, con un 94% versus un 5% de sus pares, los hombres. Entonces, esto también es importante mencionarlo, porque quizás son estas mujeres que deben trabajar también dentro del hogar, que no necesariamente son víctimas de violencia, pero que se ven sobrecargadas y que por ende también sus proyectos de vida se ven limitados en este sentido. Voy a ir aquí un poquito más rápido para que también tengamos tiempo suficiente para escuchar al panel. Solamente en alojamiento, destacar dos cosas. Lo primero es que la mayor cantidad de personas vive en viviendas de alquiler, pero también una gran cantidad vive en viviendas compartidas, lo que es preocupante porque normalmente esas viviendas compartidas también tienen peor acceso a los servicios básicos del hogar. Y el otro dato relevante es el hacinamiento, que está en un 32% a nivel general. Ese hacinamiento es más prevalente en la región metropolitana y también es más prevalente en los casos de las personas que ingresaron entre el periodo 2020-2024 respecto a las personas que ingresaron 2013-2019 y que llevan más tiempo en el país. Y después tenemos que en agua, higiene y saneamiento o WASH, tenemos que el 32% de los hogares comparte las instalaciones sanitarias y también que vemos que compartir las instalaciones sanitarias se va dando de manera diferenciada a lo largo del país, muy marcadamente entre las regiones del norte y las del sur del país. Y el acceso al agua en el hogar también la mayoría de las personas accede a través de la red pública, sin embargo hay personas que también están accediendo a agua a través de camiones cisterna, de pozo o de agua envasada. Aquí algunas consideraciones finales. Esto es solamente destacar que existen brechas que se ven muy marcadas en las necesidades básicas de las personas refugiadas e inmigrantes, pero que también se entrelazan con ciertas barreras de carácter estructural que tienen que ver con cierta falta de documentación, la falta de acceso también a procedimientos especiales de protección que se van entrelazando con estas necesidades básicas que tienen las personas refugiadas e inmigrantes que se encuentran en Chile. También tenemos que el subempleo, la informalidad laboral y la exclusión financiera están limitando el potencial que tienen las personas refugiadas e inmigrantes también de ser un mayor aporte al país de lo que actualmente ya está haciendo, y que finalmente los factores de desplazamiento forzado que veíamos en la lámina del sector de protección subrayan también la urgente necesidad de fortalecer estos mecanismos de protección internacional. Así que muchas gracias por su atención y ahora ya vamos a poder dar paso al panel de conversación y discusión. Muchas gracias. Agradecemos a Ignacio y a Alejandra por esta presentación. Para profundizar aún más en los resultados presentados y conectar estas cifras con experiencias concretas en terreno, damos inicio al panel temático Diálogos y Perspectivas. Es un honor presentar a las panelistas que nos acompañarán. Quisbel Sánchez, fundadora y directora ejecutiva de la organización Transformando Vidas. Quisbel es una mujer en movilidad humana con más de 8 años en Chile, madre de 3 hijos y de nacionalidad venezolana. Quisbel es fundadora de la organización Transformando Vidas y creadora del programa Escuela Mujer con Potencial Ilimitado, orientado a capacitar y a empoderar a mujeres en movilidad humana a través de talleres de oficios. Y Sol Mujer, transformando con energía renovable. Reconocida como líder social en Santiago, Quisbel ha promovido campañas de integración y generación de medios de vida, particularmente en la protección de mujeres y niñez. Actualmente representa a las organizaciones lideradas por refugiados en Chile y está trabajando en su libro Mujer Colibrí, una mujer en movilidad humana y el poder de transformar. También se encuentra con nosotros Catalina Ignacia Lam Órdenes, especialista en educación en emergencias de UNICEF.
Catalina es antropóloga social y magíster en educación, con mención en política y gestión educativa. Catalina cuenta con experiencia en investigación universitaria, abordando temas de género, derechos humanos, educación y niñez. Fue coordinadora de educación de la zona norte en Techo Chile y actualmente trabaja como especialista en educación para la respuesta migratoria en el norte del país con UNICEF, donde contribuye a garantizar el acceso a la educación en contextos de emergencia. Macarena Medel, jefa de oficina de región metropolitana del Servicio Jesuita a Migrantes. Macarena es trabajadora social de la Pontificia Universidad Católica de Chile, con un magíster en trabajo social de la misma institución. Macarena lidera la Oficina Regional de Santiago del Servicio Jesuita a Migrantes, donde acompaña y supervisa las intervenciones de los equipos sociales y jurídicos. Tiene más de 5 años de experiencia trabajando con población migrante y refugiada, enfocándose en la protección y promoción de sus derechos y dignidad humana. Este espacio será moderado por Alexis Torreblanca, coordinador y presidente de Infomigra. Alexis es cientista político con mención en Gobierno y Gerencia Pública por la Universidad Alberto Hurtado y magíster en Estudios de la Sociedad Civil por el Instituto de Estudios Avanzados de la Universidad de Santiago de Chile. Con más de 12 años de experiencia en derechos humanos en contextos de migración y desplazamiento, Alexis es fundador y coordinador de Infomigra, una plataforma de innovación especializada en derechos de acceso a la información y derechos digitales para comunidades migrantes y refugiadas en Chile. Les invitamos a recibirlos con un fuerte aplauso. ¿Funciona? ¿Me escuchan bien? ¿Sí? Perfecto. Bueno, hoy día voy a ser el moderador de este espacio y primero que nada quiero darle la bienvenida a nuestras panelistas y expertas a este espacio de diálogo y encuentro. También a ustedes por haber asistido hoy a este evento y también a todas las personas que no sean de Chile y que eligieron como su hogar nuestro angosto y largo país. Bienvenidos a Chile. Y también les quiero contar un poco cómo va a funcionar esto hoy. Primero que nada, nuestra... ¿Ah? ¿Relajar? Nada, tranquila, se llama conversar. Piensen que estamos acá en el Instagram, así que no se preocupen. Sí, lo que vamos a hacer hoy día va a ser primero que las panelistas van a contarnos un par de temáticas que van a ser dirigidas con 2 preguntas que les voy a hacer y posteriormente voy a aplicar preguntas que ustedes van a poder hacer mientras ellas se exponen y van a entregar al equipo de ACNUR, que va a estar acá cada uno al lado. Y finalmente vamos a dar un cierre de reflexión en torno a lo que expusieron las panelistas y sus preguntas. ¿Okay? Así que hagan las preguntas con confianza acá, lo que quieran. Vamos a hacer todo lo posible. O si no, lo investigamos y después lo respondemos. Así que no se preocupen. Bueno, para comenzar me gustaría partir con Macarena, que nos conocemos hace bastante tiempo. Y respecto al trabajo que hace CJM Chile, que es una institución reconocida en temas migratorios en el país, me gustaría hacerte las 2 siguientes preguntas. Primero, es saber cuáles son los nudos críticos que enfrentan actualmente en el área normativa las personas desplazadas para acceder a la protección internacional y también cómo ustedes en la práctica ven cuáles son los desafíos y oportunidades que existen y cómo se podrían implementar en los contextos como estos. Te doy la palabra. Gracias Alexis y bueno, muchas gracias a todos y a todas por este espacio, por estar acá, por las presentaciones, el lanzamiento ahí de la evaluación de necesidades, muy buena la información. En relación a la pregunta, claro, como nudos críticos que enfrentan las personas migrantes y refugiadas, específicamente las personas venezolanas, yo creo que hay varios temas, primero en torno, como diferenciación entre lo que es mecanismos de regularización y procedimiento de solicitud de refugio. Veíamos en la información que nos presentaban recién los compañeros que un porcentaje bien significativo de personas se encuentran en situación migratoria irregular y que por ende sin protección general para poder acceder y estar regularizadas acá en Chile. Entonces,
ese yo creo que es uno de los principales nudos críticos, no tener una respuesta frente a todo este grupo de personas que se encuentran en Chile y que están en situación migratoria irregular porque ingresaron por un paso no habilitado. ¿Por qué es un nudo tan crítico? Porque si las personas no se regularizan, no pueden acceder a tener un documento de identidad en Chile. Y ahí, bueno, veíamos ahora también educación, salud, pero hay dos temas en específico que están vinculados con esa regularización, que tienen que ver con trabajo y con vivienda, que también salían en el estudio, que en el fondo ahí nos limita. Si la persona no está regularizada, no puede acceder a trabajo formal, también lo veíamos en el estudio, se pueden enfrentar a sanciones migratorias. Hay muchas contradicciones también en eso y que actualmente están han salido también más a la luz. Y el tema de vivienda, en el fondo, al no tener la regularización de las personas, como que existen más formas de que sea mucho más precario el acceso a la vivienda, muchas condiciones de hacinamiento y no poder tampoco tener un contrato de arriendo en la legalidad, en el fondo. Entonces, yo parto por ahí y lo otro en relación, claro, al proceso de refugio, las limitantes que existen en relación al acceso. Han cambiado, cambió la ley, han cambiado algunas condiciones y creo que esos cambios en el fondo no favorecen a las personas, sino que al contrario, son más barreras para que las personas puedan acceder al procedimiento, entendiendo que hay necesidades de protección y que en el fondo buscamos que las personas puedan acceder a esos o eso es lo que queremos favorecer. Yo creo que al final no se está logrando, sino que hay más barreras para poder acceder a este procedimiento. Entonces parto por esos dos nudos críticos y lo otro que también lo vi harto, o sea, como pensando en la presentación, es en relación a la información, como los medios, como bueno, acá Alexis Infomigra que nos informa, pero esta información a lo mejor la vemos nosotros todos los días y sabemos cuáles son los medios y dónde ir, dónde buscar, dónde ir de manera presencial o buscar en las redes sociales, pero la población migrante y refugiada no conoce esos medios y ahí hay un nudo crítico. ¿Por qué no los conocen? Al SJM la gente llega por el boca a boca. Llegó una persona y después le traspasa la información a un familiar, a un amigo, a un conocido. Pero si eso no pasa, la gente no llega a la oficina o no sabe o recurren a lugares que finalmente los estafan y caen en situaciones de mayor precariedad aún. Entonces, también yo creo que ese es un tema a abordar. ¿Cómo llegamos? ¿Cómo le decimos a las personas, estos son medios confiables, son medios de calidad, acá hay información, acá no vamos a estafar? Y no solo para las personas, para la población migrante y refugiada, yo creo que también para los profesionales de otras instituciones. Nos pasa también mucho que hay profesionales de otras organizaciones que tampoco tienen la capacitación específica para poder entregar orientación a la población migrante. Entonces, también hay uno se encuentra como con, si, no sé, un personal de una oficina municipal no tiene toda la información, ¿cómo le vamos a entregar la información a la población migrante y refugiada? Entonces, bueno, para no alargarme tanto, porque tenía más, pero para no alargarme tanto, dejo esos nuevos críticos y la otra pregunta era cómo responder, cómo buscar, yo creo que, bueno, está muy ligado a lo que les mencionaba recién, pero como un poco poder, primero quizás, continuar visibilizando cuáles son las principales necesidades de la población migrante y refugiada. Acá vemos varias organizaciones, todas trabajamos en la temática y yo creo que siempre hay que intentar no duplicar esfuerzos, entonces como yo creo que ahí siempre hay que de alguna manera buscar cómo nos traspasamos la información y cómo esa información llega a las distintas áreas para que la población migrante y refugiada pueda acceder a mejor información y a procedimientos que sean de calidad y seguros. Y pensando en la información, bueno, no sé si ahí podemos, no sé, generar mecanismos de difusión o incluso como capacitaciones que estén dirigidas no solo a nosotros que ya estamos en este mundo, sino que también a otras personas que son de otras organizaciones, de otras instituciones y que en el fondo van a permitir llegar a más personas migrantes y refugiadas. Eso por ahora. Gracias, Macarena, por tus palabras.
Sin duda es importante, como decían previamente, tener en cuenta que lo que estamos hablando hoy acá es darle cara a los números que estamos viendo hoy en día, y ahí Macarena hace una importante reflexión. Ahora me gustaría dirigir las siguientes preguntas a Catalina, de UNICEF, y me gustaría consultarte respecto a dos temáticas que hoy en día son fundamentales. Primero, desde la perspectiva de UNICEF, ¿cuáles son las principales barreras que enfrentan los niños, niñas y adolescentes de comunidades desplazadas para integrarse de manera efectiva en las comunidades educativas o en el sistema educativo chileno en general? Y también saber cuáles son las acciones preventivas que está tomando o que está abordando UNICEF para afrontar la nueva realidad que es la deserción escolar, donde las comunidades de niños, niños y adolescentes desplazados tienen una mayor tasa en comparación a la población chilena. Muchas gracias. Bueno, en relación a la primera pregunta, yo creo que las barreras, justamente también pensar desde la posición también de los niños y las niñas. Muchas veces las barreras las vemos desde los adultos, ¿cierto? Un niño, una niña o un adolescente, independiente de la situación migratoria de su papá o su mamá, tiene derechos. Entonces, desde ahí justamente pensar el desafío de la niñez migrante, que son sujetos de derecho. Y aún así hay barreras administrativas en el caso de lo complejo que es el sistema de matrícula, ¿cierto? Lo complejo, ¿cierto?, que es entender un sistema educativo que no estaba preparado justamente para la inclusión e integración plena de niños y niñas extranjeros, considerando además que es difícil, ¿cierto?, en el ámbito de la educación ver a niños y no, o sea, ver a estudiantes y no niños. Yo creo que ahí el concepto y desde dónde nos posicionamos es totalmente distinto. Creo que el considerar la trayectoria de vida, ¿cierto?, de ese niño o niña en situación de movilidad es fundamental, y eso es una barrera muy grande. Muchas veces cuando nos enfrentamos, ¿cierto?, a una historia de un niño y niña, vemos que en la escuela solo se recibe al estudiante, ¿cierto? Y vemos, bueno, en qué curso tiene que estar, cuáles son sus habilidades, ¿cierto? Pero no vemos que ese niño y niña a lo mejor cambió, ¿cierto?, de país, dejó amigos atrás, no ha comido, ¿cierto?, lo suficientemente bien, y eso lo reflejan también los resultados. Y la escuela, ¿cierto?, lo recibe como si ese niño y niña estuviese preparado para ir a una clase de matemáticas cualquiera. Entonces es una barrera también muy grande, y eso también impide una integración plena. Por otro lado, yo creo que el sistema educativo nos da una respuesta de manera integral, ¿cierto?, a lo largo de la vida, plenamente, no solamente pensar la educación entre los, no sé, 0 y 17 años o 18 años, sino que también una educación que permita habilidades para la vida de manera integral. Yo creo que también una de las maneras, ¿cierto?, que se ha abordado el tema ha sido que las escuelas, sobre todo, han recibido y se han tenido que preparar para hacer, por ejemplo, comedores, ¿cierto?, habilitar duchas, preparar también a los profesores, a los auxiliares, a los equipos de convivencia escolar, para que hagan un proceso justamente de orientación, a las familias, de acompañamiento también, y eso se ha convertido también en un doble trabajo. A propósito, porque, y esto lo ligo un poco con la segunda pregunta que tú me haces, que es, desde UNICEF, ¿cierto?, ¿qué se hace para evitar el abandono, ¿cierto?, de los estudiantes? Pero más que evitar el abandono, o sea, porque es que el sistema también muchas veces hace que tú abandones algo. Y desde allí justamente las estrategias, ¿cierto?, para abordar esas barreras, ya sea administrativas, culturales, ¿cierto?, de condiciones de vida que se dan, es las acciones que se enmarcan de lo que es la educación en emergencias, ¿ya? Y
crisis prolongada, que es lo que estamos viviendo hoy en día. Y estas acciones justamente contribuyen a garantizar el derecho a la educación de calidad, ¿cierto?, inclusiva para todos los niños, niñas y adolescentes en cualquier situación. Para eso hay un lindo, digamos, proyecto que se llama Espacios Temporales de Aprendizaje, que es una alianza que tiene UNICEF junto a World Vision, ¿cierto?, otro socio también de la plataforma, en donde el corazón de estos espacios temporales de aprendizaje es justamente garantizar una educación para los niños y niñas que no están escolarizados, porque, y ahí también leía, ¿cierto?, la cifra, el IPE es una muy buena herramienta y el Estado, ¿cierto?, hizo el esfuerzo de construir este IPE, pero el IPE no garantiza matrícula, ¿cierto? El IPE garantiza, ¿cierto?, que ese niño y niña pueda postular al sistema de admisión escolar, pueda ingresar, ¿cierto?, estar regularizado, pero no garantiza matrícula, que es algo que hemos visto y es algo que también nos llama a decir, ok, o sea, si es que hay niños con IPE, pero no hay escuela, ¿cierto?, no hay cupos, ese niño o niña sigue siendo un niño no escolarizado. Para eso, estos espacios temporales de aprendizaje, justamente compuestos por profesionales de la educación, compuesto por una dupla psicosocial también, actúan en distintas partes, ¿cierto? Hay uno en el dispositivo transitorio de Lobito y hay otros dos en campamentos ya en Alto Hospicio, como en la ciudad de Arica. Y es un proyecto también que lo que busca es que ese niño y niña, ¿cierto?, pueda participar plenamente con sus pares en un espacio más comunitario, en un espacio de protección, en un espacio donde también hay un bienestar físico, ¿cierto?, y psicosocial, justamente, y educativo. Entonces, es un puente para la educación formal, es un puente en donde también se les explica y se les ayuda a la familia que el derecho a la educación es un derecho importante, ¿cierto?, que en Chile, ¿cierto?, todos los niños y niñas tienen derecho a la educación. Y justamente se acompañan a las familias para hacer el proceso de matrícula, que también es complejo. Los que tienen hijos, hijas, a lo mejor entenderán lo difícil que es, ¿cierto? Y que no es tan amigable como pareciera ser. Y hemos tenido distintos aprendizajes, porque los espacios temporales de aprendizaje, por un lado, fomentan, ¿cierto?, el derecho a la educación, pero cuando ese niño y niña ya ingresa, ¿cierto?, a la escuela, tenemos otro desafío, que son con las comunidades educativas. Entonces, como yo les mencionaba antes, el sistema educativo no estaba preparado y no hay una respuesta integral, y para eso también una de las estrategias es trabajar a través de manuales de inclusión para levantar ciertas buenas prácticas que se han dado al interior de escuelas, específicamente en escuelas de Iquique y escuelas públicas, porque además, ¿cierto?, la mayoría, ¿cierto?, de los niños y niñas migrantes acceden a las escuelas públicas. Entonces, con escuelas públicas, ¿cierto?, trabajar buenas prácticas, y ahí nos comentaban, por ejemplo, que había niños que ingresaban por Colchane, ¿cierto?, y que antes de ir al Servicio Nacional de Migraciones o antes de ir, no sé, a un CEFAM, a un hospital o todo, antes de ir a cualquier parte, iban a una escuela. Y es como, mira, tengo un hijo, una hija, y van a la escuela. Entonces, y de ahí también cómo ese niño y niña se integraba también a la ciudad, al barrio. Iquique tiene mar, había niños que nunca habían ido al mar, entonces, bueno, ¿cómo hacemos también que ese niño y niña conozca la ciudad, ¿cierto?, sepa cuál es el nombre de las calles, ¿cierto?, cosas que uno pasa por alto en el día a día y que están tan normalizadas, pero que también la escuela ha tenido que hacerse cargo de eso, de esa integración adentro. Entonces, creo que fue una bonita experiencia trabajar con 3 escuelas que levantaron buenas prácticas que podían ser de modelo también para otras escuelas.
Y tenemos como esas dos áreas, ¿cierto? Como por un lado la niñez no escolarizada y que apoyamos a través de estos espacios temporales de aprendizaje. Hay niños y niñas que no sabían leer y que ya llevan un año en un espacio temporal de aprendizaje y ya saben leer. Y además están yendo a la escuela. Entonces, y después de la escuela viene, ¿cierto?, nuevamente al espacio temporal de aprendizaje porque quieren el reforzamiento educativo. Que también eso es otra área, ¿cierto?, de la educación en emergencias y que en Chile quizás está de manera más importante, que tiene que ver con la educación acelerada, ¿cierto? Cómo nos ponemos al día en temas de conocimientos y habilidades de niños y niñas que a veces nunca han estado escolarizados. Entonces, por ahí también esa estrategia en distintos niveles de la educación ha sido interesante y eso de alguna otra manera también puede apoyar al sistema educativo, ¿cierto?, a disminuir un poco estas barreras de manera más pedagógica, ¿cierto?, de manera más cultural, de entender a las familias también su contexto e historia de vida. Perfecto, muchas gracias, Catalina. Sin duda importante lo que señalas de siempre buscar una respuesta integral a sobre todo las niñeces y las juventudes y por supuesto también colocarnos en sus zapatos, que es algo que muchas veces olvidamos. Y ya para terminar, pero no más importante, quiero recordarles también que hagan sus preguntas, por favor, sin miedo. Ah, ya tenemos preguntas, muy bien. Y ahora quiero pasar a la última panelista, que es Kisbel, que le quiero hacer preguntas sobre lo que significa el trabajo en terreno, el trabajo desde y para la comunidad, que es una de las cosas más importantes. Y ahí, Kisbel, me gustaría saber dos cosas. Primero, desde tu perspectiva como persona de la comunidad desplazada, como mujer migrante, ¿cuáles han sido las iniciativas que han tenido un mayor impacto y que han sido más significativas dentro del trabajo que se ha venido haciendo para la integración de las comunidades desplazadas en las comunidades de acogida y el rol que han tenido las mujeres, por supuesto, en estas iniciativas? Y también, ¿cuál tú crees que es el aporte que tienen las comunidades desplazadas y migrantes para Chile? Bueno, primeramente estoy en gratitud. Gracias por la oportunidad de la plataforma de invitarnos en conjunto con mi familia. Tuve que venir con mis hijos. Eso muestra que las Mujeres Power también tenemos una historia detrás de todo esto, ¿no? Desde la organización que dirijo, Organización Transformando Vida OTV, nos dedicamos a ofrecer servicios a migrantes y refugiados nacionales. Hoy, personas en movilidad humana, ya yo me presento no como una migrante o solicitante de refugio, sino como una mujer en movilidad humana. Yo creo que eso, más allá de nacionalidad como tal, no existe ahorita mi nacionalidad, Alexi. Me cuesta un poco decirlo porque ya hoy me he vuelto tan integrada con las haitianas que me siento haitiana, colombiana, o dominicana, ¿no? Parte de la integración también de lo que se vive a diario, ¿no? Soy una mujer en terreno, tengo un equipo de 18 personas maravillosas que nos hemos integrado a trabajar por la comunidad. Venimos de patear calle coloquialmente y pasando diversas situaciones que no nos han permitido caer, al igual que está Compromiso Migrante acá, de terreno, de corazón, trabajamos con pasión y eso quiero destacarlo. Nuestros aportes significativos de Organización Transformando Vida, esto inicia en el 2016, una mujer con 2 niñitos, en colectividad con otro grupo de venezolanos, decidimos lanzarnos y bueno, vamos a ver cuáles son las necesidades y este desplazamiento que tenemos forzado de la población venezolana, porque eso somos, personas en movilidad humana, y empezamos a captar las necesidades, inclusive con nuestros hijos, a cuesta decir, ok, no tienes comida, tengo un arroz, vamos a compartirlo. Comenzó todo ese proceso. Luego en el 2018 nos constituimos formalmente, nos invitó la municipalidad, y de ahí comenzó mi casa de protección, y lo tengo que decir a dónde voy. Aglura ha sido mi casa de protección ahora, durante y en el proceso de mi crecimiento personal y en conjunto con la OTV. ¿Qué quiero decir con esto? Que la población migrante, las personas de movilidad humana, venimos a hacer un aporte significativo acá. ¿Que es fácil? No, no es fácil. Hay desafíos desde la parte emocional. Si mi cuerpo, mente y alma no está equilibrado, yo obviamente no voy a tener una dirección correcta al avance y al progreso. Sin embargo, no nos damos por vencidas. Y tenemos un programa maravilloso en base a esa necesidad de yo como mujer, con mis hijos que están acá, que son maravillosos mis hijos también porque han crecido con la OTV, antes tenía, ahora tengo 3, y hemos diseñado programas de integración e inclusión infantil
programas de integración a la mujer para empoderarla dentro de la sociedad. No somos una carga para el Estado, realmente no lo somos. Tenemos un potencial ilimitado, como lo dice el programa. Nace esta escuela, Mujer con Potencial Ilimitado, donde se dictan talleres en oficio para formar y capacitar a mujeres con talleres específicos según la necesidad que haya en el mercado. En este momento tenemos un proyecto maravilloso que se llama Sol Mujer, que nos está apoyando también el ACNUR, transformando con energía renovable, y es porque también somos desafiantes. Sabemos que el sector eléctrico es demandado por los hombres, y bueno, a nosotros nos encantan los desafíos. Y nada, vamos a meternos en el sector, tenemos que insertar a estas mujeres, tenemos 7 proyectos ya en ejecución con este proyecto que gracias a Dios ha sido un éxito también de innovación social y sostenibilidad. Y seguimos apostando no solamente a esos talleres, sino que ellas también las acompañamos con habilidades blandas y módulos transversales. Es necesario, Alexis, que nosotras como mujeres en movilidad humana sepamos que no solamente el oficio, sino que yo necesito conocer autoestima, asertividad, liderazgo, inserción laboral, cuáles son mis derechos, cuáles son las obligaciones para yo insertarme en el campo laboral, y no hay limitación, esté regular o no, aquí en OTV tienen una oportunidad de crecimiento. Y así como yo, en manera colaborativa con otras organizaciones, seguimos formando, porque a la sociedad hay que educarla. Tenemos, como dice nuestro eslogan, educar para crecer con la sociedad. Esto es un trabajo colaborativo no tenemos que hacerlo todo en conjunto, pero también descubrir que también hay organizaciones que hemos dejado el alma, porque la hemos dejado en todo este proceso de transición, y que la contención emocional es una pieza fundamental, tanto para las personas en movilidad humana como para todo el sector, inclusive los chilenos también necesitamos contención emocional. Ahí estamos brindando espacios también, y quiero mencionar, para que no se me vaya a olvidar, las áreas que estamos en este momento como aporte para nuestra sociedad. Tenemos 6 áreas significativas en base cuando llega una mujer migrante, una mujer en movilidad humana que necesita bienestar social, donde se le haga un acompañamiento continuo psicoemocional, necesita asesoría migratoria. Adicional a eso, necesita un plan de formación y capacitación para conocer dónde está, qué está haciendo, a qué viene acá y cuál es el objetivo principal por el cual tú migraste. Ahí le brindamos nosotros ese acompañamiento. Tenemos la inserción laboral, que ahí estamos haciendo alianza con empresas privadas y públicas para que se puedan incorporar nuestras mujeres. Y tenemos iniciación de emprendimiento, que también es un área bien significativa porque es lo que potencia y que muestra realmente que venimos a hacer, venimos a aportar realmente dentro de la sociedad, y un acompañamiento continuo. Nosotros estamos convencidos que no necesitamos en una sala 200 personas, necesitamos 50 mujeres que sean agentes multiplicadores de cambio, de transformación, como le dice nuestra OTV, y que si tienen hijos mucho mejor porque el reto es mayor. Tenemos un club social que se llama Universo de Colores. Esto ha sido una trayectoria, ha sido un camino. Cuando me presentaba en ese momento, a veces uno no siente qué tanto ha hecho, sino que te dedicas tanto a trabajar, y a mí me pasa, una persona que siempre tiene la humildad y a Dios en el pecho y que la ha salvado 7 veces, y aquí estoy. Yo digo, no, somos agentes transformadores de cambio. Donde voy ya no represento mi nación, sino miles de nacionalidades por las cuales trabajamos, y no sirvo para ser hipócrita, sino que digo siempre las cosas con una voz bonita pero directa. Lo que funciona, funciona, y lo que no, se desecha. Entonces, ya me he sentado en una oportunidad que con toda esta experiencia ahora que hemos vivido de transformación, con personas de autoridades donde no me ha temblado la voz quizás para decirle, no lo estás haciendo bien. Si yo te estoy diciendo la realidad en conjunto, en representación de mujeres líderes, como está también acá, que ha hecho un trabajo arduo, y imagínate, para la edad que ella tiene y sigue pateando calle, como está sola hoy acá, y el trabajo ha sido maravilloso. Y me han dicho, oye, ¿dónde tú estabas? Yo trabajando en la calle mientras tú estabas resolviendo todos los que son estos temas legales de procesos migratorios. ¿Qué te quiero decir con esto? Quiero concluir. Soy una mujer muy pasional por lo que hago, así que tengo que decir todo lo que vine a decir. Los que me conocen lo saben. En resumen, Alexis, la movilidad humana ha sido un factor clave para el desarrollo económico, social, cultural en Chile, construyendo la diversidad, la innovación y el fortalecimiento de la economía. Las personas en movilidad humana, bien gestionadas, ofrecen una oportunidad para mejorar su calidad de vida y fortalecer la cohesión social. Esto es un trabajo colaborativo. Desde nuestra organización Transformando Vidas seguimos apostando a que somos una potencia para Chile, y que esta ha sido nuestra casa de protección y el abrigo, en este caso de manera muy particular como Mujer Power, para mis hijos. Si tú me dices, Kiss, ¿volverías a tu tierra? Mira, con todo el corazón quisiera hacerlo, pero cuando volteo hacia allá y veo que Chile le ha dado la oportunidad, tengo que seguir trabajando en esta nación para que mis hijos puedan crecer libres y se desarrollen felizmente en este proceso de transformación. Muchas gracias, Kisbel, por esas potentes palabras, sin duda. Muchas gracias. No, hay que trabajar desde el corazón también, es importante, ¿no es cierto? No sé si hay preguntas. Sí, por favor. No hice almuerzo, por si me preguntan. No haré hoy día. ¿No? La primera podría.
Ya, esta vez. Ante las cifras de discriminación que se expusieron en el informe, ¿qué medidas, programas o acciones se consideran necesarias para promover espacios más acogedores o acogientes? ¿A quién le gustaría responder esa pregunta de las tres? ¿O a las tres les gustaría en corto hacer algún resumen de respuesta? ¿Sí a una cada una? ¿Sí? ¿En cortito? ¿Sí? Partimos contigo, Maca, y seguimos el mismo orden. Ya, yo creo que, bueno, tema de discriminación y sensibilización como comunidad de acogida es un tema muy grande y a muy largo plazo. En el SJM lo hemos hablado muchas veces. Es muy difícil llegar a las comunidades de acogida en distintos espacios y como que de verdad esto como que pase la piel, así como que la gente entienda de dónde viene el contexto, por qué las personas migran, todo lo que han pasado, etcétera, y como hacer una conciencia real. Yo creo que una de las acciones que puede ser más significativa y que al menos también desde el SJM lo hemos hecho es desde los relatos de las personas. Yo creo que cualquier persona que escucha un relato de una persona migrante o refugiada, de cómo fue migrar a Chile, las cosas que hubieron detrás, el contexto, empatiza con eso. Entonces, yo creo que hay que hacerlo desde ahí, como trabajar con esos relatos, presentarlos, ya sea a través de videos, documentales, de voz, y de esa manera como intentar que las personas puedan empatizar y comprender también un poco más lo que significa los flujos migratorios en la actualidad, porque sabemos que existe la migración, pero va cambiando constantemente y no podemos generalizar. Entonces también desde ahí yo creo que para mí me quedo con eso, como poder desde los relatos de las personas, como solo, como hablaba Kisbel, como lo único que, la historia que uno puede contar, que las personas pueden contar, yo creo que es lo más significativo para poder trabajar temas de discriminación y racismo. Gracias, Macarena. Catalina, les paso el dato. Mañana también el SJM lanza un documental, en NTV también, para que estén atentos y revisen sus redes sociales. Catalina, por favor, pasando el dato. Sí, yo creo que, como mencionaba Macarena, los relatos impactan harto, pero también yo creo que es importante comprender que hay un fenómeno incluso que se da sobre todo en los campamentos, que también la comunidad acogida pasa a ser también población migrante, que ya lleva más tiempo y que acoge a los nuevos migrantes. Entonces también ese fenómeno o ese factor que se da, en donde también ocurre discriminación, ¿cierto? También ocurren casos de xenofobia, hay que tener como hacerle un zoom, ¿cierto? A ver, ¿por qué también hay comunidad acogida migrante que está discriminando también a los migrantes? Y que es comunidad acogida, ¿cierto? Que también pasó de manera distinta, pero también tuvo quizás dificultades. Yo creo que es importante señalar también que la discriminación muchas veces está fundada por mitos. Y para eso, ¿cierto? Hay que trabajar con evidencia, sentarse y llegar a lugares, ya a organizaciones e instituciones que a lo mejor no se hablan estas temáticas. Yo creo que acá estamos en un círculo súper virtuoso de conocimiento, de aprendizaje, pero también hay instituciones o lugares en donde esto no se da. Y en donde tampoco nosotros vamos, ¿cierto?, a conversar a lo mejor con lugares en donde sí sabemos que ocurre discriminación. Entonces yo creo que siempre el trabajo es como de hormiga, pero también abrir las puertas y hacer estos espacios de reflexión, de conversación, de hacer fortalecimiento de capacidades, no de manera más interna, sino que ir a lugares en donde sabemos, por ejemplo, que el sector trabajo es uno de los lugares donde se han manifestado más episodios de discriminación. Bueno, trabajar, ¿cierto?, con esas instituciones que a lo mejor dicen, no, pero yo qué tengo que ver con el tema migrante, pero mira a lo mejor tus trabajadores, ¿cierto?, los episodios que se dan dentro de la institución en la cual tú trabajas. Entonces llegar también a lugares que están fuera de lo que es quizás R4B, ¿cierto?, fuera de lo que ya conocemos, sino que ir a lugares en donde podamos hacer un cambio. Estoy completamente de acuerdo con ella, el tema de crear campañas, y ahí es donde entras tú también, Alexis, campañas de sensibilización migratoria, donde se haga todo un enlace patio, escuela, empresas, hogares,
Yo creo que si se fomenta una buena campaña con toda la intensidad, podemos crear más espacios de participación donde se promueva la integración y la inclusión. Esa palabra, yo creo que integración siempre debemos acompañarla con la inclusión. Y yo creo que así la conciencia del ciudadano, porque somos ciudadanos en este país, va a ir cambiando de a poco. Ellos tampoco estaban preparados para este oleaje majestuoso de toda esta movilidad humana, pero es algo que no va a parar. Continuamos migrando, continuamos saliendo, nos continúan desplazando y yo creo que sí es necesario crear, pero ya de todas por todas y que seas el presidente de esa campaña, crear campañas de sensibilización abordando todos los sectores, porque es un trabajo de toda una sociedad para poder potenciar el país. Y es muy desagradable que un niño de 8 años que viene llegando y te diga, no, me dijeron negro porque pertenezco a este país. Es ahí jugar el juego psicológico, ¿no? Entonces yo me empato con el tema de las campañas y me he puesto en esa, sí, tomas la rienda de esa campaña. Bueno, muchas gracias por sus respuestas y también por sus presentaciones. Ahora nada más me cabe agregar de hacer una pequeña reflexión respecto a lo que hemos conversado hoy día y me sumo a las palabras de las panelistas, sobre todo en la última parte, que creo que sin duda hoy en día Chile está viviendo un contexto de movilidad humana como nunca antes lo ha visto en su historia. Y también está viviendo un contexto actual donde ha sido más complejo abordar de forma humana y acogedora la migración. Y creo que las respuestas, también dado que tengo experiencia, tengo 12 años trabajando en esto, escucho muchas cosas que hace 12 años se venían diciendo. Y es sobre todo lo que hablan de la empatía, de trabajar desde el corazón. Creo que eso es la piedra inicial, el puntapié, para poder abordar esta temática, pero también hacerlo con realismo, hacerlo también desde una perspectiva de conociendo el contexto y que dialoguemos con lo que está sucediendo y sobre todo preguntarnos qué tareas estamos haciendo, además de acoger a las comunidades desplazadas, de cómo conversar con las comunidades de acogida. Y eso yo creo que es la pregunta que tenemos que hacernos hoy en día. Ya no tenemos solamente un trabajo, tenemos 2 trabajos. Tenemos que hablar con las comunidades de acogida para hacer redes, para lograr potenciarlas y poder dar respuestas integrales, pero también cómo comunicamos e incluimos a las comunidades de acogida en todo ese trabajo. Y ahí yo creo que, como decía Rebeca al comienzo, la información es la base necesaria para que lo hagamos de manera informada y gestionemos políticas públicas que tengan altura de miras para nuestro país, de hoy y el futuro. Así que muchas gracias. Agradecemos a nuestros panelistas y a nuestro moderador por esta enriquecedora conversación. Ahora sí, invito a Giselle Brown y a Laura Bermúdez Vélez, quienes son las coordinadoras de la plataforma R4B en Chile y compartirán los próximos pasos a partir de los resultados que hemos conocido hoy. Un fuerte aplauso para Giselle y Laura. Bueno, estimadas y estimados colegas, en primera instancia con Giselle quisiéramos agradecer su presencia el día de hoy y también a las personas que nos están acompañando en línea. Junto con todo el equipo de R4V Chile consideramos súper clave generar espacios como este donde podamos dialogar sobre las necesidades de las personas por y para las cuales trabajamos. Estas instancias son imprescindibles para robustecer la toma de decisiones basadas en evidencia, que es creo que algo que hemos intentado hacer los últimos años, y sobre todo para reforzar y transparentar el trabajo no solo coordinado, sino colaborativo que hay entre las agencias del sistema de Naciones Unidas, las organizaciones internacionales y de la sociedad civil, que hacemos parte de la plataforma, abogando siempre por ser complementarias y no duplicar los esfuerzos del Estado. Yo creo que uno de los ejes fundamentales de nuestro trabajo ha sido no solo velar por las oportunidades que el país ofrece para las personas refugiadas y migrantes, que además son muchas, sino también velar por identificar estos desafíos y brechas que existen en Chile para que las personas desplazadas puedan rehacer sus vidas de manera digna, que creo que es súper importante resaltar eso, de manera digna, y que puedan aportar efectivamente al desarrollo del país.
Por lo mismo, si bien en los resultados celebramos obviamente los avances súper significativos en materia de acceso a educación y a salud, por ejemplo, los resultados de la evaluación también nos demuestran que hay aún mucho trabajo que hacer y particularmente se requiere hacer más para garantizar el acceso a los sistemas de protección, por ejemplo, y mejorar los mecanismos de integración socioeconómica, que son dos aspectos fundamentales que limitan la capacidad de las personas migrantes y refugiadas de salvaguardar su vida, su libertad, su seguridad y de participar activamente en sus comunidades, ayudando, por supuesto, en paralelo esta integración, ¿no?, a combatir los altos índices de discriminación y xenofobia. Comentarles también de que esta misma conversación y este mismo intercambio se está dando en 17 países, en otros 16 en realidad países de América Latina y el Caribe, donde estamos hablando de que más de 4 millones de personas se encuentran en este momento en necesidad y solo aquí en Chile tenemos 543.000 personas en necesidad en conjunto, personas refugiadas, inmigrantes y sus comunidades acogidas. Sabemos que es vital este tipo de intercambio, este tipo de conversaciones como para que nuestra coordinación interagencial e interinstitucional siga fortaleciendo aún más, especialmente con la coyuntura política y social que está viviendo en este momento en la región y que estamos viviendo actualmente en el país. La plataforma R4B de Chile, en su plan de respuesta, en su plan multianual de respuesta 2025-2026, lanzado el 6 de diciembre en Panamá, y lo que vamos a trabajar, que vamos a profundizar aún más el año que viene, nos gustaría recalcar que estamos trabajando en 3 prioridades estratégicas que se basan mucho en las necesidades que hemos hablado el día de hoy en la evaluación conjunta de necesidades. Bien, en primer lugar, quisiéramos resaltar entonces una de las prioridades estratégicas y es básicamente el trabajo de asistencia jurídica y orientación legal que nuestros socios tienen planificadas para 2025 y 2026. Se busca básicamente promover el acceso a derechos y servicios básicos, incluyendo el acceso al sistema de asilo y los permisos de residencia por razones humanitarias que priorizan la atención de grupos especialmente vulnerables como niñas y adolescentes, así como personas en riesgo o víctimas de trata y o violencia intrafamiliar. La segunda, trabajamos específicamente en temas de integración y aquí entra todo lo que es el trabajo que realizan los socios en promover la integración económica y social de las personas refugiadas e inmigrantes que se encuentran aquí en Chile. La idea de que la gente pueda obtener información sobre sus derechos, obligaciones y los servicios que están al alcance de sus manos es importante como para poder promover aún más una coexistencia pacífica, poder que la gente migrante y refugiada tenga acceso a medios de vida que sean sostenibles efectivamente y no perdernos tanto en la informalidad, sino también fomentar aún más el comercio formal, fomentar aún más el trabajo de los emprendedores y por sobre todo crear espacios comunitarios donde la población migrante y refugiada y la comunidad acogida puedan coexistir pacíficamente. Y en tercer lugar, la mayoría de los socios han planificado actividades en relación al mejoramiento de los mecanismos de recepción en la macrozona norte del país. En esta línea, digamos, se planean intervenciones no solo de corto, sino también de mediano y largo plazo, que van desde el apoyo en alojamientos transitorios hasta asistencia para arriendos temporales y distribución de artículos básicos para el hogar. Los socios de R4V también han planificado actividades o iniciativas de impacto inmediato para fortalecer la resiliencia comunitaria y brindar asesoría técnica a las autoridades para desarrollar básicamente estrategias de alojamiento de emergencia con un enfoque de movilidad humana que sentimos que todavía es inconclusa, así como el fortalecimiento de políticas públicas con relación al acceso a vivienda digna. Y solamente queremos mencionar de que, nos gustaría que vean, este último slide, que habla obviamente sobre protección, integración y alojamiento, que son, si bien son los sectores en este momento que vamos a dar más prioridad, regularización y documentación, medios de vida y coexistencia pacífica entra dentro transversalmente en todos los sectores que estuvimos trabajando el día de hoy.
este esfuerzo mancomunado que tenemos que tener en los próximos 2 años en poder, poder promover el acceso a la integración, a los derechos, a la documentación y a un proceso de regularización justa para la población refugiada e inmigrante aquí, nos permitirá a ellos tener oportunidades de una integración sostenible, tanto a nivel social como económica. Y por sobre todo, esto mismo permitirá a la población refugiada e inmigrante, a las comunidades acogidas, tener aún más mecanismos, en este caso, de acompañamiento y de coordinación, no solamente en el trabajo operativo, en el trabajo de terreno, sino también en el trabajo a nivel político. Entonces, desde nuestro lado con la plataforma y viendo bien mucho el trabajo que estamos haciendo este año y lo que venimos haciendo, lo que vamos a hacer, lo que venimos haciendo hace 4 años, 5 años aquí en Chile, es seguir fomentando el trabajo interinstitucional y coordinado no solamente con las organizaciones de la sociedad civil, sistemas de Naciones, Agencia del Sistema de Naciones Unidas, sino también a nivel de los organismos públicos que se encuentran aquí y se encuentran a nivel de streaming y los que seguimos trabajando actualmente en el país. Entonces, la idea es poder seguir continuando nuestra respuesta de una manera mucho más integral, que esté llevada mucho al contexto político y social. Y ya para cerrar, nada, si bien hoy el enfoque era presentarles los resultados de la evaluación, que es nuestra segunda ronda y cada vez sentimos que vamos cubriendo mejor como la identificación de las personas. Este año, como lo hemos dicho varias veces, son 8 regiones que nos dan una perspectiva mucho más amplia. En el próximo año, a principios de año, todavía no tenemos la fecha definitiva, vamos a estar lanzando efectivamente el plan de respuesta 2025-2026, que parte de los resultados de esta evaluación. Estaremos enviando los avisos correspondientes, pero obviamente desde ya queríamos dejarlos sumamente invitados a este espacio para que conjuntamente igual podamos abordar las acciones que se han priorizado en los próximos años, así como los requerimientos financieros, que eso es fundamental para poder alcanzar a la población que requiere asistencia. Desde ya, nuevamente, creo que agradecemos que nos hayan acompañado el día de hoy y esperamos que los resultados hayan sido de utilidad para todos los actores que nos acompañan aquí en sala y, por supuesto, a los que están en streaming también vamos a colgar la información en la página web para que la puedan descargar y utilizar. Muchísimas gracias. Yo creo que ya estamos y excelente trabajo a nuestro equipo también. Agradecerles un montón. Sí, gracias. Muchísimas gracias y bueno, feliz fin de año para todos y todas. Efectivamente, cerremos y empecemos un nuevo año 2025 trabajando de manera coordinada e interagencial. Gracias. Bueno, muchas gracias. Con esta última presentación llegamos al final del evento el día de hoy. Agradecemos mucho su compromiso y participación y un saludo especial para todos aquellos que están en línea. Les invitamos ahora a un cóctel de despedida para seguir intercambiando ideas y reflexiones y muchas gracias y que tengan una linda tarde.